Vale, iniciamos la sesión. Buenas tardes a todos. Se acerca el final de año y es el momento un poco de hacer una revisión de todo lo que ha pasado, de dónde estamos y un poco también qué nos espera el año que viene desde el punto de vista del almacenamiento, ¿no? En cualquiera de sus versiones. Ayer tuvimos una sesión interesantísima que os sugiero que nos hagáis partícipes si no la tenéis para que la podáis revisar sobre cómo evolucionaría o cómo habría sido el caso numérico de una batería standalone en España si hubiera estado funcionando desde enero hasta octubre, qué números habría dado. Contamos con más de 150 participantes y fue muy interesante. Y hoy queremos hacer un repaso ya no tanto numérico como legal, ¿no? Es un año ha sido un año muy ajetreado, ha sido un año muy intenso, ha sido un año en el que han pasado muchas cosas, menos de las que nos gustaría en la parte del almacenamiento, pero sí muchas en el mundo de la energía, como bien sabéis, y por lo tanto es importante hacer una especie de repaso de dónde estamos, de qué temas están más candentes y de alguna manera qué podemos esperar de cara al año que viene, ¿no? Aparte de este primer repaso, como sabéis, nos lleva de la mano el equipo de José Segarra de Garrigues en Valencia, que son nuestros asesores jurídicos y los que les agradecemos mucho todo el trabajo que habéis hecho durante todo este año, José y Sabrina y Mateo. Son los que nos preparan cada semana los boletines y actualizaciones normativas que compartimos con todos los asociados y son los que puntualmente nos ofrecen estos updates de dónde estamos y sobre todo flashes regulatorios de cosas importantes como veremos en la final de la sesión, en la segunda parte de la sesión, sobre la orden ministerial 1177 que se acaba de anunciar y que realmente es la base, la orden de bases del despliegue del almacenamiento, las ayudas al despliegue del almacenamiento más masivo con hibridaciones, que es lo que hace tiempo que estábamos esperando. Os vamos a pedir a todos que quitemos las cámaras, si sois tan amables. Como sabéis, se está grabando esta sesión, que compartiremos con todos vosotros las presentaciones. Todos los que seáis socios y los que no seáis socios tendréis acceso a la grabación sin ningún problema, ¿no? Poco más que decir. La primera parte durará una media hora, quizás no mucho más, ¿verdad, José y Sabrina? Y dejaríamos el resto de la hora para hacer todo tipo de preguntas. Estáis absolutamente invitados a participar, por favor, y hacer que esta sesión sea muy enriquecedora y sea útil, que es lo único que nos proponemos, de verdad, que estas sesiones sean productivas, sean útiles y sumen y aporten información interesante y a ser posible novedosa, ¿no? Así que adelante, José, Sabrina, Mateo, es vuestro momento. Adelante. Nada, muchas gracias, Luis, por la presentación, como siempre, y nada, dar las gracias también a todos los asistentes. Si os parece, lo que habíamos pensado era que, en primer lugar, nuestro compañero Mateo, digamos, hiciera un breve repaso pues a las novedades legales que han acontecido en este último año en relación con el almacenamiento energético, como Luis ha anticipado, y luego, posteriormente, dado que así además nos ha sucedido con esta rabiosa actualidad que tenemos normativa, pues ocuparnos con un poquito más de detenimiento, tanto Sabrina como yo, en la nueva orden de la convocatoria de las ayudas al almacenamiento, ¿no? Aunque tenéis un legal flash que os compartimos a través de Epival, donde tenéis, digamos, toda la información de la orden con más detenimiento, pues sí que nos gustaría al equipo de aquí pues hacer un breve repaso de los aspectos más importantes de la misma y luego, en su caso, por supuesto, dejar pues un buen rato para que podamos debatir aquello que entendáis conveniente. Así que, sin más dilación, Mateo, si quieres te cedemos la palabra y luego nos incorporamos Sabrina y yo para comentar el tema de la orden. Vale, perfecto. Procedo a compartir una pequeña presentación que hemos elaborado. No sé si la podéis ver de momento, confirmádmelo. Sí. ¿La podéis ver? Sí, Mateo, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues como ha dicho mi compañero José, en tanto en cuanto a la orden que regula las ayudas a instalaciones de almacenamiento hibridadas con instalaciones de generación de energía renovable
es precisamente el último hito normativo de este año, voy a proceder yo en primer lugar a hacer un breve resumen de lo que ha significado el año 2022 para el almacenamiento. A estos efectos, ¿te pasa la presentación cuando yo paso? No, no, seguimos en la portada. Ahí. Vale, ahora sí. A estos efectos hemos considerado dividir este breve resumen en 3 áreas que nosotros consideramos vitales, al menos desde un punto de vista normativo para el desarrollo del almacenamiento y en la que lógicamente, o en las que lógicamente hemos identificado ciertas novedades durante este año. Respecto a la primera de las áreas, aquella vinculada, digamos, a las definiciones y al tratamiento y la tramitación administrativa de las instalaciones de almacenamiento, consideramos que acabamos el año 2021, por una parte, con unas intenciones o previsiones en la actuación del gobierno y, por otra parte, con una realidad acusante que le obligaba a actuar a de otra forma. Respecto a la previsión o intención del gobierno, esta se vinculaba a la disposición adicional 11ª de la Ley de Cambio Climático, que contenía un mandato tanto a este y a la CNMC para que en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma se procediera a proponer una reforma del sector eléctrico que abordara, entre otros elementos, el almacenamiento de energía. Este plazo acababa el 22 de mayo del 2022. Pero, como he dicho, a finales a finales de 2021 el gobierno y el legislador se encontró con una realidad acusante, como es la del crisis del precio de la energía, que le obligó a actuar, digamos, de otra forma distinta a la previsión que tenía, que es de modo urgente, buscando soluciones eficaces, pero que no eran todo y no han sido lo suficientemente detalladas como hubiéramos querido todos, sin duda. Así pues, en esta línea, en el año 2022 ha habido un desarrollo normativo del almacenamiento importante, sin ninguna duda, pero que no ha sido, como he dicho, todo lo detallado que hubiéramos querido. A estos efectos y en esta área, nosotros destacaríamos principalmente 4 hitos o 4 normas, que son las siguientes. Lógicamente, y la más importante es el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo, en cuya disposición final quinta se modifica el Real Decreto 1955/2000 al objeto de regular la autorización administrativa de las instalaciones de almacenamiento, con una premisa clara: la asimilación de las instalaciones de almacenamiento a las instalaciones de producción. Actuación que, como hemos visto a lo largo de este año, tiene sus pros y sus contras, y que Apival ha puesto de manifiesto constantemente en las distintas sedes en las que ha participado y que entiendo que seguirá haciéndolo. En segundo lugar, destacaríamos como hito importantísimo el Real Decreto 568/2022, es decir, el Real Decreto que regula los llamados bancos de pruebas del sector eléctrico o ambos energéticos, unos espacios y una norma fundamental para el almacenamiento, que al menos desde el punto de vista sigue siendo una tecnología incipiente y que no es que no es que entre ya a un campo de juego en el que se encuentran distintas barreras, sino que en el momento de publicación de esta norma directamente no había ningún campo de juego dibujado. Por lo tanto, un espacio como el que regula esta norma es fundamental tanto para promotores como para el propio legislador, para que aprendan de esta tecnología tan novedosa. En tercer lugar, destacaríamos el Real Decreto Ley 14/2022, a través del cual se produce la incorporación del almacenamiento en instalaciones con un régimen retributivo específico. Y en cuarto lugar, aunque no tiene una regulación específica de almacenamiento, una novedad específica en torno a este, nosotros destacaríamos también el Real Decreto Ley 17/2022 de 20 de septiembre. Concretamente en lo relativo a la modificación que hace del 1955/2000, de cara a agilizar la tramitación administrativa de las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica, porque hemos visto que esta línea de modificaciones, junto con el contenido de, por ejemplo, la disposición adicional 14ª del 1955/2000, así como la regulación que existe respecto a la hibridación con instalaciones con permisos de acceso ya concedidos, comienzan a articular el almacenamiento como una herramienta o como una opción bastante viable para aquellos proyectos que, por distintas razones, como sean medioambientales, etcétera, se ven obligadas a reducir su potencia de instalación y ponen en riesgo el cumplimiento de los hitos y de los preciados permisos de acceso y conexión.
En las segundas de las áreas que hemos dividido esta presentación, la acceso y conexión, de un claro componente más técnico que jurídico, y por tanto seguro que los oyentes tienen más conocimientos en esta área que yo. Nosotros hemos decidido destacar las siguientes propuestas de modificación de procedimientos de operación por parte del operador del sistema que han acaecido durante este año 2022. En particular, la del PO 12.2 y en particular la de todos estos procedimientos que podéis ver en la pantalla relativas a la incorporación y participación de la demanda y el almacenamiento en los servicios de no frecuencia y la integración de la hibridación. Finalmente, respecto a la última área, es decir, aquella de ayudas y financiación por parte del Estado y las administraciones públicas, lo cierto es que acabamos el 2021 con la aprobación del PERTE-ERA y con la aprobación de las órdenes de la orden que regulaba las bases a las ayudas de proyectos innovadores en I+D de almacenamiento energético. Bien, ¿cómo comenzamos el año 2022? Lo comenzamos en febrero con la primera convocatoria de las mencionadas ayudas. Si bien es cierto que es en este último trimestre de este año cuando más novedades hemos tenido. Así hemos tenido la publicación de la orden que regula las bases a las ayudas para la repotenciación y renovación de instalaciones eólicas y adición de instalaciones de almacenamiento. Hemos tenido también la salida e información pública de la propuesta de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética. Relativo al primer hito que veis en la pantalla, hemos tenido por fin la propuesta de resolución provisional de la concesión de ayudas a proyectos innovadores en I+D en almacenamiento energético. Y finalmente, y como explicarán mis compañeros José y Sabrina, hemos tenido la publicación de la orden que regula las ayudas al almacenamiento energético hibridado con instalaciones de energía renovable, a los que les doy paso ya mismo. Muchas gracias, Mateo. Voy a compartir. Sí, Sabrina. Ha quedado un poco el tema. Sí. Sabrina, no te ¿Sabrina? escuchamos. Estás en mute. Ahora, ya está, ya lo Ahora, ha puesto, sí, ya lo ha puesto Sabrina. disculpadme. Nada. Sí, Vale. veis el Legal Flash, ¿verdad? Que estamos compartiendo. Sí. Sí, pero Sí. tendrás que ampliar la pantalla, por favor. Se ve muy pequeño, se ve muy Sí, pequeño. sí. ¿Mejor? No. No, hazle zoom, hazle zoom. Vale, ok. Pero tendrás que ir marcando con el cursor donde quieres que centremos la mirada, ¿vale? Si no, tenemos la Vale, tendencia a leer y a no escuchar y nos perdemos. ¿De acuerdo? Gracias. totalmente. Pues si os parece, empezamos, Sabrina, y ves tú marcándolo si quieres cuando voy yo comentando. A ver, tampoco para intentar ajustarnos al calendario y al horario previsto y además, ya que Mateo ha sido tan breve en su exposición, pues tampoco queremos, como os decía antes, leeros el Legal Flash, porque para eso está y lo tenéis a vuestra disposición y, por supuesto, a nosotros también para todas las dudas en particular que tengáis. Básicamente lo que vamos a hacer es recorrer un poco sobre esa estructura, las principales novedades o las cosas que nos han parecido más importantes de esta orden, ¿vale? Entonces, si queréis, empiezo yo con la introducción y algunas cuestiones previas y luego ya doy paso a mi compañera Sabrina, ¿vale? Bueno, deciros que simplemente destacar que, como dice la exposición de motivos, pues estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto de la palanca 3, componente 8, inversión 1, aprobado por el Gobierno español, y en particular y de modo particular también se enmarcan como una medida transformadora de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación de la economía de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, conocido como PERTE-ERA, ¿vale?
Además, la propia exposición de motivos de la orden, que la verdad es que es bastante útil porque hace una relación digamos, de introducción de la presente orden con toda la normativa que tiene que ver con el almacenamiento y es bastante útil. También dice que se vinculan como una ventana de oportunidad a la financiación de esos proyectos adscritos al Real Decreto del tema de los sandboxes o bancos de pruebas regulatorios, ¿no? Antes de empezar, a mí me gustaría llamaros la atención, para no perdernos en todo lo que hay escrito, en 5 características de estas ayudas, ¿vale? La primera que la ha mencionado Luis al inicio son ayudas dirigidas a almacenamiento hibridado con instalaciones de generación de energía renovable, ¿vale? Por lo tanto, no estaría incluido dentro de estas ayudas el almacenamiento standalone. Punto número 1. Ya lo dice la propia exposición de motivos, pero a lo largo de toda la orden podemos encontrar distintas alusiones expresas a esta cuestión, ¿vale? La segunda, y también muy importante, es que en las diferentes convocatorias que se articulen se tendrá que justificar que sin el apoyo público que se solicita a través de la ayuda, esos proyectos hibridados con almacenamiento no serían rentables económicamente, ¿vale? Perdonad que no sé si alguien ha dicho algo o tenían el micro abierto. Bueno, Continúa, sigo. José, continúa. Vale, ok. La tercera característica es, y para los que no estéis tan familiarizados con las subvenciones públicas, es que esto es una orden que regula las bases, ¿vale? Por lo tanto, digamos, va a ser el marco jurídico en el que se van a otorgar las ayudas y que nos tienen que servir tanto para solicitarlas como para ejecutarlas dentro de los parámetros legales que en ellas se establecen, pero las ayudas concretas se van a articular a través de convocatorias públicas, ¿vale? Por lo tanto, esta orden regula las bases, es el primer paso, pero luego se tendrán que articular las ayudas a través de convocatorias particulares, ¿vale? Como todas las subvenciones. Esto es común a todos los regímenes de subvenciones, ¿vale? La cuarta característica que os quería destacar es que son ayudas a fondo perdido, ¿vale? Por lo tanto, no estamos hablando de ningún préstamo ni ningún tal que sea reembolsable, sino que son ayudas a fondo perdido. Y por último, la última característica que os quería, digamos, ya llamar la atención de partida es que son ayudas de concurrencia competitiva, ¿vale? Luego lo veremos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuando se articulen las diferentes convocatorias se tendrán que presentar los proyectos de almacenamiento, innovadores en materia de almacenamiento, que competirán, entre comillas, entre sí, para que finalmente, de acuerdo con los parámetros que la propia orden establece, que ahora luego los mencionaremos, pues en este caso el organismo encargado pues otorgue la ayuda a un proyecto concreto, ¿vale? ¿Cuáles estas 5 características que me parecen fundamentales para saber en qué tipo de ayuda o ante qué tipo de ayuda nos encontramos, ¿vale? Entrando ya en el punto 2, que es la finalidad de las ayudas, el ámbito temporal y el geográfico, simplemente destacaros que, como dice la orden, el ámbito temporal de vigencia de las ayudas se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿vale? Que no significa que es el tiempo en el que se tienen que ejecutar las instalaciones, que ahora que la orden lo dice en otro sitio, sino que será el ámbito temporal de vigencia de estas ayudas, ¿vale? Y luego, el ámbito geográfico de los proyectos susceptibles de recibir estas ayudas será la totalidad del territorio nacional, ¿vale? Sin perjuicio de que la propia orden establece que podrán haber especialidades para los proyectos en territorios insulares que, como sabéis, pues tienen sus características específicas, ¿vale? Proyectos subvencionables. No os voy a leer todos los apartados, os doy pues 4 o 5 pinceladas, ¿no? Primero, obviamente, en el artículo relativo al objeto de la orden ya establece que son proyectos innovadores de almacenamiento energético que se hibriden con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, y para la hibridación, expresamente la orden señala al concepto de hibridación que se incluye en el artículo 33 de la Ley Sector Eléctrico y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1183/2020 que conocéis todos, ¿vale? Con lo cual hay poco margen a lo que se conoce como hibridación. Tendrá que ser una hibridación en esas condiciones, ¿vale? La siguiente cuestión que nos dice el objeto y la finalidad es que tendrá que ser en condiciones, la instalación tendrá que ser en condiciones y requisitos técnicos que se establezcan en cada convocatoria, lo cual lo deja muy abierto a que las convocatorias puedan delimitar esas condiciones de la instalación de almacenamiento,
pero siempre y cuando se respete otro principio fundamental de la orden, que es que las tecnologías de almacenamiento será de aplicación el principio de neutralidad tecnológica, ¿vale? Con lo cual se respetarán todos los proyectos de almacenamiento que posibiliten el despliegue comercial a gran escala del almacenamiento, ¿vale? Por lo tanto, habrán características específicas, pero siempre aplicando el principio de neutralidad tecnológica. Pero es un aspecto que quedará obviamente al albur de lo que digan las respectivas convocatorias, ¿vale? Y por último, dos cuestiones adicionales que os quería remarcar. Uno, que no será necesario, y esto es muy importante, que la instalación de energía disponga ya de todos los permisos de acceso y conexión en el momento de solicitud de la ayuda, sino que se podrá obtener durante la fase de ejecución del proyecto, lo cual yo creo que da la suficiente holgura para que pueda caber todo tipo de proyectos, no las hibridaciones sobre proyectos ya autorizados, ¿vale? Desde el punto de vista del acceso y conexión. Lo que sí que nos dice es que, en todo caso, la fecha de finalización de los proyectos, que lo tenéis en el bullet antepenúltimo, tendrá que ser en cualquier caso anterior al 30 de junio del 2026. Luego, con estas bases, las convocatorias tendrán que establecer la posibilidad de respetar que puedan ser proyectos todavía sin disponer de los permisos de acceso y conexión, pero que en todo caso con una fecha tope que será junio del 2026. Y luego, por último, el requisito que os había subrayado antes, que me parece muy relevante, que es que los proyectos propuestos deben probar y acreditar que sin el apoyo público que se solicita no sería posible su viabilidad económica, ¿vale? Aspecto este que la orden también repite en varias ocasiones, ¿vale? Si vamos al punto cuarto, sobre las características generales de la ayuda, simplemente deciros, como ya os he dicho, que son en concurrencia competitiva y a fondo perdido. El resto de cuestiones, bueno, y que se permiten anticipos de hasta un 80% del importe de la ayuda total concedida. Si bien esto también tendrá que ser articulado o desarrollado en las respectivas convocatorias, ¿vale? No me detengo en el procedimiento, porque además en las convocatorias se articulará mejor. Y simplemente acabo mi parte con lo relativo a la evaluación y selección de las solicitudes. Al ser un procedimiento, como os decía, de concurrencia competitiva, la propia orden establece que cada uno de los proyectos se seleccionará de acuerdo con unos criterios que establece la orden, que será la viabilidad económica, las características técnicas para la integración de las renovables, la viabilidad del proyecto y sus externalidades relativas a creación de empleo, etcétera, etcétera. Y lo que me dice es que cada convocatoria establecerá una concreta ponderación de esos criterios sobre un máximo de 100 puntos, con estos rangos de ponderación relativa que sí que delimita, digamos, con carácter mínimo la orden, que se establecen aquí. Que tenéis aquí el de viabilidad económica entre un 0 y un 50%, las características técnicas habilitadoras para integración de renovables entre un 0 y un 30%, viabilidad del proyecto entre un 0 y un 25% y externalidades entre un 0 y un 50%, ¿vale? Cada convocatoria lo establecerá. Y antes también os llamo la atención de una cuestión que me parece muy relevante y que no solo en el ámbito de la energía, sino en el ámbito de subvenciones públicas en las que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar, también nos parece muy relevante en este tipo de proyectos innovadores, ¿no? Que es la posibilidad de que la propia orden establece pues el ir en agrupaciones de empresas, ¿vale? Que puedan además incluir empresas privadas, institutos tecnológicos, empresas sin ánimo de lucro, bueno, cualquier tipo de entidad que se puedan agrupar, bueno, pues mediante UTE, agrupaciones de interés económico, etcétera. Y luego también la posibilidad de que beneficiario se considere a cualquier empresa del mismo grupo empresarial, lo cual también es relevante porque este tipo de proyectos complejos no es poco frecuente que las estructuras societarias también sean complejas, ¿no? Y de alguna manera el legislador, con buen criterio, yo creo, se ha querido anticipar para dar respuesta a esas cuestiones, digamos, de complejidad societaria que no puedan suponer un obstáculo luego a la hora de implementar el proyecto, ¿no? Y ya te dejo, Sabrina, aunque me he comido buena parte del horario previsto, perdonadme. No, no pasa nada, voy a ser también muy, muy breve. Comentaros, una vez que el proyecto pues, es seleccionado, ¿no? Nos preguntamos cuál es la cuantía de la ayuda y los gastos que pueden ser gastos subvencionables. En definitiva, la cuantía de intensidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuantía se determinará en base a los gastos subvencionables que hayamos incluido evidentemente en el proyecto, ¿vale?
sí se nos indican una serie de intensidades máximas que tendrá la financiación, que dependerá del tipo de empresa de la que estemos hablando, pues gran empresa 45, mediana 55, pequeña empresa 65. Sabemos que las entidades públicas, las universidades, centros de investigación podrían llegar a alcanzar el 100%. Esto se concretará en cada convocatoria, ¿vale? Como venimos diciendo, y tenemos el límite general, que también proviene de normativa comunitaria, de que no se puede superar los 15 millones de euros por empresa y por proyecto. En las alegaciones que formulamos con Epival, pedimos que se aclarase este concepto. No lo hemos conseguido, pero sí os podemos contar que revisando un poco documentación hemos visto que en las preguntas y respuestas, en las preguntas y en las respuestas a preguntas frecuentes que ha publicado el IDAE en relación con las ayudas a proyectos innovadores en I+D de almacenamiento energético, se aclara esta cuestión y se dice que son 15 millones de euros por proyecto, ¿vale? Tanto si es individual como si es con una agrupación de beneficiarios, pero que si una empresa es beneficiaria, resulta beneficiaria en varios proyectos, siempre que no sea una fragmentación, ¿vale? O sea, siempre que sean realmente proyectos diferentes, podría llegar a superar estos 15 millones. Por lo tanto, esos 15 millones son efectivamente por empresa y por proyecto, por cada proyecto. En cuanto a los gastos subvencionables, deciros que bueno, hay una remisión genérica, evidentemente, a la Ley General de Subvenciones, al reglamento y a los reglamentos comunitarios que nos ocupan, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que se trata de costes de inversión, ¿vale? Lo aclaran muy bien, que tienen que estar vinculados directa y estrictamente a la adición del almacenamiento. Todo lo que no sea relacionado con la adición de almacenamiento no será reconocido como subvencionable. Y que tiene que ser y justificarse que sea necesario para fomentar la producción de energía de fuentes renovables asociadas a estos proyectos innovadores, ¿vale? Sin perjuicio de lo que digan las convocatorias, hay una serie de requisitos mínimos que tenemos que tener en cuenta. Hablamos de cumplimiento de la normativa que resulte aplicable, lo que decimos siempre y se repite una y otra vez, que es que estén relacionados con la actividad subvencionada, que sean necesarios, que se realicen dentro de los plazos indicados por la convocatoria, en todo caso antes del 30 de junio de 2026, que se hayan abonado efectivamente en el plazo de justificación. Esto es muy importante y se indica que en el caso de que se utilicen medios de pago diferidos, esos pagos se tienen que haber realizado dentro de ese periodo. Tiene que haber constancia documental para poder verificarlo y se enumera una lista bastante detallada de gastos que no son subvencionables, ¿vale? Que parece muy importante que cualquiera que opte este tipo de ayudas pues los consulte, porque hay cuestiones como, por ejemplo, la adquisición o el arrendamiento de terrenos o edificios que sean necesarios para la implantación de estas instalaciones de almacenamiento. En relación con los costes relacionados con líneas eléctricas, nos dicen que tienen que ser las directamente necesarias para la evacuación del sistema de almacenamiento, que no se puede tratar de otras líneas eléctricas de la instalación, en realidad relacionadas con la instalación de energía renovable. Ningún coste, directamente relacionado con esto, ningún coste del módulo de generación de energía renovable, ¿vale? Estos proyectos tendrán que estar finalizados, como decíamos, dentro del periodo que indique la convocatoria, que con carácter general y como máximo será el 30 de junio de 2026. ¿Cómo entenderán justificado efectivamente que se ha finalizado el proyecto? Cuando se den estos requisitos, ¿vale? Cuando se hayan ejecutado todas las actuaciones que estén incluidas en el proyecto, estén todos los elementos, los equipos, los sistemas y las infraestructuras. Que se haya inscrito la instalación, si es que tiene que estar inscrita, y si no, que tenga todas las autorizaciones que necesita. Que se cumplan las condiciones de hibridación del Real Decreto 1183 y, evidentemente, como lo que estamos buscando son instalaciones de almacenamiento que aporten, que ayuden a la generación de energía a partir de fuentes renovables, los módulos de energía renovable tienen que estar operativos y finalizados también. No vale solo con hacer la instalación de almacenamiento, ¿vale? Os llamábamos la atención en relación con las obligaciones de justificación. Es muy relevante y está detallado está muy detalladamente regulado en la orden, ¿vale? El documento quizás más relevante de todos es la memoria
la cuenta justificativa, que incluye una memoria que debe realizar un auditor. Una memoria que tiene tanto una parte justificativa técnica como una parte económica. La memoria de actuación que tiene que realizar el auditor tiene toda una serie de puntos que hay que justificar, que es muy relevante que se estén analizando desde el momento cero de la ejecución del proyecto, porque es una documentación muy extensa y muy concreta que se tiene que aportar. Una vez ejecutada la instalación, se debe mantener, es una obligación de mantenimiento muy normal en todas las subvenciones, una obligación de mantenimiento de 5 años, se tiene que mantener la titularidad. Y en relación con todo lo anterior, evidentemente, la orden prevé los supuestos de incumplimiento que pueden dar lugar a la revocación, a la pérdida del derecho de la ayuda y, en el caso de que se hubiera otorgado el anticipo, pues al reintegro de la misma, ¿no? Encontramos supuestos que son directamente de reintegro total, como decimos aquí, ¿vale? El supuesto más evidente es el de que la actuación no se finalice antes del 30 de junio de 2026. No es el único, ¿vale? Encontramos también el incumplimiento de objetivos, o mejor dicho, que se ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos del PRTR. En este caso pedimos al Ministerio que aclarase esta cuestión, pero no lo han hecho, por lo tanto tendremos la duda, ¿no?, de cuáles son exactamente la graduación del incumplimiento para entender que se está poniendo en riesgo el cumplimiento del componente 8 del PRTR. Y luego otros tipos de incumplimientos que dan lugar al reintegro total, pues la no inscripción en los registros oficiales, por ejemplo, que pedimos en su momento que se tuviera en consideración si era o no era imputable al promotor. Junto a estos supuestos de reintegro total, la norma prevé la posibilidad de que se den reintegros parciales. Reintegros parciales aplicando el principio de proporcionalidad. El que está más regulado o más detalladamente regulado es el supuesto en el que, habiendo comprometido una potencia o una capacidad de almacenamiento concreta, esta no llegue a instalarse hasta ese punto. Lo que nos dicen es que se podrá graduar hasta un 30%, es decir, que si la potencia o la capacidad del almacenamiento es inferior al 70%, el finalmente instalado es inferior al 70%, el reintegro será total. Si en cambio nos movemos por debajo, ¿vale?, o sea, hasta el 30% de diferencia, sí que podrá aplicarse un criterio proporcional para el reintegro o la pérdida del derecho de la ayuda según hayamos recibido o no anticipo. Por último, simplemente comentaros que habíamos también solicitado que se hiciera referencia expresa a las instalaciones que estuvieran acogidas a un régimen retributivo específico. No se ha hecho como nos hubiera gustado, es decir, dentro del cuerpo normativo, pero sí que se ha hecho en la exposición de motivos. En definitiva, nos dicen que sí que podrán obtener las ayudas, los sistemas de almacenamiento que vayan a hibridar con estas instalaciones acogidas a un régimen retributivo específico, pero dentro de una serie de condiciones y requisitos que se deben de cumplir. En general, se trata de garantizar que se cumplen estos regímenes, ¿vale? Entonces, en relación con las instalaciones de producción de energía eléctrica que estén acogidas al régimen retributivo específico, al final tenemos que conseguir que se cumplan los requisitos sobre equipos de medidas o renunciar a este régimen, y en relación con las instalaciones que estén en el régimen económico de energías renovables, pues igualmente necesitamos que haya una unidad retributiva independiente y una unidad de oferta independiente, y además unos equipos de medida que nos permitan determinar la energía generada por cada unidad. Por una parte, la que esté acogida al régimen económico de energías renovables, y por otra parte, la unidad de almacenamiento que esté acogida a este régimen de ayudas. Como decimos, no es lo ideal porque está en la exposición de motivos, pero bueno, tenemos un principio de explicación de qué hacer con estas instalaciones. Y hasta aquí lo que os queríamos contar sobre la nueva orden de bases. No sé si hay alguna pregunta, Luis. Hola, Sabrina y José, muchas gracias. Hay muchas preguntas y muy interesantes, y también yo tengo algunas, y luego, oye, se abre debate, tenemos tiempo, tenemos más de 20 minutos para poder ir resolviéndolas, ¿no? Muchas gracias también a Mateo, yo creo que ha puesto el foco en lo que se ha hecho. Sería bueno también identificar qué esperaríamos de movimientos regulatorios a corto plazo desde la parte regulatoria, no desde la parte
de interconexión con red eléctrica, operaciones, procedimientos de operación, etcétera, que eso tiene otro recorrido, ¿no? Pero sí, al menos, cuáles serían los siguientes pasos que nosotros entenderíamos que podrían suceder, PERTEs aparte. Pero bueno, esto entiendo que es un poco especular, o sea, podríamos llegar a especular con cosas que nos gustaría, pero que no creemos que vayan a suceder. Respecto a la TED 1177, a ver, solamente por resolver alguna duda que se ha planteado, nosotros nuestras relaciones con el Ministerio, hemos intentado clarificar, y en las alegaciones que hemos hecho a la TED, hemos intentado clarificar qué es el concepto de innovación, ¿no? O sea, que no queremos sorpresas con la innovación, así de claro, ¿no? La innovación es cualquier sistema de almacenamiento, y la respuesta es sí, la innovación es cualquier sistema de almacenamiento. ¿Nos gustaría que hubiera quedado más claro en la exposición de motivos o en el articulado? Sí. ¿No lo hemos conseguido? Pues no se ha conseguido. Pero no va a haber sorpresas. No va a haber tecnologías más innovadoras con TRLs más altos. O sea, esto no va de TRLs, esto va de a partir de operaciones comerciales y de proyectos comerciales. Por lo tanto, creemos que en este sentido no estamos todo lo tranquilo que nos dejaría un tema que estuviera negro sobre blanco, pero creemos que ese no va a ser un tema que nos tenga que preocupar, ¿no? José ha hecho una mención en una cosa. Yo preferiría de momento ir tratando temas muy rápidamente. Hay preguntas y si podemos contestar con brevedad, mejor. Has hecho, José, una mención a cómo esta TED queda adscrita a los sandboxes. Debemos entender que los sandboxes podrían también beneficiarse de algún tipo de subvención, porque los sandboxes hasta ahora era una línea regulatoria abierta, pero privada de todo tipo de apoyo financiero, ¿de acuerdo? Oiga, usted quiere hacer esto, yo le dejo esto y hágalo, y le doy permiso, pero la financiación la busca usted. ¿Esto cambiaría con este esquema? Sí, no está regulado, lo menciona, por eso os he hecho esa llamada, porque no dice mucho más de lo que os he dicho, pero en mi opinión sí que cierra el círculo, en el sentido de que una cosa es que la regulación de sandboxes te permita eludir, saltarte o conciliar algunas trabas normativas que hay, que es un aspecto puramente regulatorio, y otra cosa es que además ese proyecto innovador, que es merecedor de estar en ese sandbox, se pueda beneficiar de una ayuda, correcto. En principio, Perfecto. no tendría por qué ser incompatible. Todo esto siempre, a todos os lo digo, y por lo que dices, Luis, a excepción de lo que cada convocatoria nos diga, porque luego cada convocatoria establecerá las limitaciones o los requisitos adicionales que entienda oportuno. Perfecto, porque esto enlaza con la pregunta que quería hacerte ahora. Es decir, entendemos que cada convocatoria podría alterar, sobre esta orden de bases, podría alterar los pesos, por ejemplo, a la hora de balancear las evaluaciones de los diferentes criterios o todas las externalidades, que es algo que a nosotros nos ha preocupado, es lo que más nos preocupa. ¿Es correcto? O sea, podría cambiar de convocatoria a convocatoria. Así Perfecto. es. Eso por un lado, Luis, y luego también el tema que os he dicho, que habría que ver qué es las condiciones y requisitos técnicos que cada convocatoria puede establecer, que también a su vez podrá introducir alguna limitación adicional. Yo creo que estará muy ligado a la parte de innovación, pero ahí no esperamos muchas sorpresas, ¿no? Una cosa, es decir, vigente hasta el 31 del 12 del 25, es decir, que el 31 del 12 del 25 se podría emitir la última convocatoria para un proyecto que estuviera conectada sí o sí en junio del 26. ¿De acuerdo? Correcto. Con lo cual, esa vigencia tiene muy poco valor. Esperaríamos que en el primer semestre de este año se convocaran todos, ¿no? El hecho de que no sea un requisito el acceso y conexión, parece como que podrías tener o desarrollar Greenfield empezando de cero. Mira qué bien, tengo esta oportunidad, empiezo de cero. Nosotros, desde luego, no estaríamos muy por la labor de asesorar o, digamos, favorecer esa vía, ¿no? O aconsejar esa vía, ¿no? Me parece que quien tenga proyectos con autorizaciones administrativas de construcción o con las vías aprobadas tendrá, evidentemente, unos timings mucho más controlados. Luis, sí. un matiz a lo que dices, que me parece súper relevante esto que estás diciendo, ¿no? Acordémonos todos que nunca lo pensamos, pero nosotros en nuestro día a día lo vivimos, que todas las subvenciones son susceptibles de ser reintegradas, con lo cual, cuanto más riesgo incorporemos a un proyecto en el sentido de que no tengamos los permisos, pues obviamente si no llegamos a la fecha será un supuesto de reintegro de la inversión con intereses y demás, que es otro riesgo adicional al de los avales que ya cualquier instalación tiene, ¿no? Perfecto. Una cosa que no me queda claro es
Es decir, en el caso de que haya una hibridación, ¿no? Bueno, es una hibridación, no es el caso, cualquier proyecto va a ser una hibridación. La financiación es sobre el CAPEX de las dos plantas, la hibridada, o sea, el activo conjunto, o solo sobre la parte de almacenamiento, que es lo que se Solo pega. sobre la parte de almacenamiento. Vale, es decir, si imagínate que tenemos una planta de 100 megavatios o de 50 megavatios fotovoltaico con 10 megavatios de almacenamiento, digamos que, y fuera todo un CAPEX, imagínate, no sé, de 60 millones de euros. Digamos que, y donde el CAPEX del almacenamiento sería solamente, por ejemplo, 20 millones de euros, ¿no? Serían, estaríamos un porcentaje sobre esos 20 millones. Efectivamente, la orden es muy clara en lo que os decía de esta lista de gastos que no son subvencionables. Se hace referencia en varias ocasiones a que todo lo que está relacionado con el módulo de generación de energía desde fuentes renovables no es gasto subvencionable, solo el almacenamiento. Luego, otro tema que me preocupa, o que nos preocupa, ¿qué significa tener la titularidad 5 años? O sea, que una vez que tú eres el adjudicatario de un determinado proyecto, ¿no podrías transferirlo en 5 años? ¿O qué significa? Exacto, es mantener la titularidad, además, no desde el momento de obtener la subvención, sino desde el momento de la finalización del proyecto. ¿Vale? Es una obligación de mantenimiento que es muy común en los regímenes de subvenciones y que nosotros vemos muchos supuestos de proyectos, de procedimientos de reintegro por haber habido algún tipo de transmisión del proyecto subvencionado. O sea, transmisión es venta del proyecto. Sí, esto también es muy relevante, ¿eh? Muy relevante porque por eso unido a lo que os decía yo, es decir, por un lado la norma, a diferencia de otras, ha sido benévola en el sentido de permitir que tú en tu grupo de empresas puedas mover la instalación como quieras, y otra cosa distinta es que eso se venda a un tercero, que eso sería un supuesto de reintegro y que desgraciadamente eso sí que lo vemos, como decía Sabrina, súper habitualmente. La gente se olvida, el proyecto ejecutado, lo vendes y te llega un reintegro a posteriori. Y en el chat acaban de preguntar qué ocurriría si lo que se vende es las acciones de la SPV titular, ¿vale? Es un supuesto delicado. Eso es un supuesto delicado porque lo que pueden llegar a modificarse son las condiciones que se han tenido en cuenta para el otorgamiento de la ayuda, ¿vale? Y toda modificación de esas condiciones, en este caso son las condiciones del beneficiario, se tienen que comunicar, es obligatorio comunicarlas. Si no se comunican, pues también es otro supuesto de reintegro o de infracción en materia de subvenciones, ¿vale? Tened en cuenta que uno de los supuestos de la cuantía, de la intensidad de la cuantía de la subvención es el tipo de empresa de la que estemos tratando. Si resulta que la SPV en el momento de obtener la ayuda podía encuadrarse en mediana empresa y cuando es vendida a un grupo más grande pasa a ser gran empresa por dónde está encuadrada, pues ya hemos modificado las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda. Muy bien, muy interesante, porque yo creo que con esto se trata de evitar cierta especulación, ¿no? De promotores que ganan a cualquier cosa o a cualquier precio y luego intentan transferir. No, aquí de lo que se trata es de buscar empresas que sean capaces de llegar hasta el final con los proyectos que ganan, ¿no? Que sepáis que desde Apival hemos solicitado que las externalidades en las primeras convocatorias, digamos, que pese más el contenido local que el contenido social. Creemos que en estos momentos una industria tan pequeña poco puede hacer a la hora de asumir compromisos de creación de empleo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en cambio sí que creemos que hay una oportunidad para desarrollar el contenido local. Bueno, estos son mis apuntes y las dudas que tengo. Vamos ahora con algunos comentarios. Gracias a todos por vuestra participación, de verdad, es muy interesante. Juan, ¿cómo estás? Encantado. ¿Cómo es que se distingue por proyecto innovador de uno que no lo es? No creo que tengamos la respuesta más allá de lo que he comentado yo. El Ministerio dice que todos los proyectos de almacenamiento que incluyan tecnología de almacenamiento van a ser innovadores de posible. Es decir, la innovación es el almacenamiento junto a la planta hibridada. Ese es el concepto ya de por sí innovador, ¿no? Pilar Meneses, ¿hay una capacidad mínima a instalar de, por ejemplo, fotovoltaica más baterías? No. Por ejemplo, ¿podría ser industria para autoconsumo? Muchas gracias, Pilar. Muy buena pregunta. No. Al final se remite a lo que digan las convocatorias. No tendremos que esperar a cada convocatoria para ver lo que indican.
Solo os doy un apunte, Sí. que a mí me ha parecido relevante porque la pregunta de Pilar la había leído y me parecía muy relevante porque es verdad que la orden no dice nada, pero sí que es verdad que en la exposición de motivos habla, ahora no lo tengo delante porque sí, la orden tiene como objetivo, simplemente que lo sepamos, incentivar proyectos de gran impacto en el sistema energético nacional con un volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el despliegue y el almacenamiento. Esto no es una norma, es la exposición de motivos, pero bueno, parece que está pensando en este tipo de proyectos de envergadura con una gran inversión, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice la exposición de motivos. Bueno, hay industria de autoconsumo que podría ser de gran envergadura. Correcto. Y podríamos estar hablando de proyectos muy grandes fotovoltaicas donde la parte que hibridas, por pequeña que sea porcentualmente, sea muy grande. Imagínate un proyecto de 400 megavatios, con yo que sé, con un 20% de hibridación, te vas al proyecto más grande en España durante años y si a eso le multiplicas por horas, todavía más, ¿no? Pero bueno, está claro que de momento esa pregunta está pendiente de la convocatoria para que se resuelva. Nicola Landione, muchas gracias, Nicola. Una buena viabilidad económica no perjudica el criterio de hueco de rentabilidad. No sé si entendéis la pregunta. Bueno, yo la he leído antes por ahí, pero es difícil saber porque realmente aquí tenemos 4 criterios definidos. O sea, parece que tiene cierta razón, pero supongo que dependerá de lo que cada convocatoria establezca en particular. Tener en cuenta que aquí en la orden hay una regulación muy básica de estos criterios y una ponderación. Entonces es difícil saber. Pues es la realidad. Es difícil saber. No, yo creo que la respuesta está en la pregunta de nuestro siguiente participante, Eurico. Gracias, Eurico. Encantado de que estés con nosotros otra vez. Que lo que viene a decir, Leo, ¿tenéis idea de cómo se hace la evaluación de viabilidad económica? Porque el proyecto tiene que ser no rentable en la base, pero también necesita de poder su viabilidad. ¿Dónde está la respuesta que creo yo en lo que dice ahora? Que pienso que se trata de hacer un ranking de beneficio-subvención. En lo que se necesiten más subvención, más pequeña para la rentabilidad, subir el ranking. Solo, en fin, te agradecemos mucho el esfuerzo que haces, Federico, que siendo portugués hagas el esfuerzo por escribir tan correctamente en castellano, ¿no? Entendemos que se trata de este balance y efectivamente lo que hemos hablado es así. O sea, si usted tiene un proyecto que lo hace rentable, por lo tanto su nivel de subvención será menor. ¿Lo entendéis así también vosotros? Sí, así, y de hecho lo dice expresamente. Lo dice expresamente. Lo tenéis, quien quiera consultarlo, en el artículo 21.2a, habla de la viabilidad económica, que yo, por razones de extensión, no lo he definido, pero ahí exactamente lo dice así. Gracias, Giovanna Santamaría. También las pruebas necesarias por demostrar que los sistemas cumplen la normativa serán subvencionables. ¿Y los modelos en herramientas de simulación usados para certificar los sistemas? No creo que la orden de que no, claro, no llega a tanto detalle, aunque sí que hay un detalle importante de gastos no subvencionables, no lo hay de gastos que sí lo son, ¿vale? Entonces habrá que analizarlo. Pero, por ejemplo, en el cumplimiento de normativas, sí os digo, y por lo que nos atañe, que los gastos en asesoramiento jurídico no son subvencionables, por ejemplo. Perfecto. Y luego dice, promotor de planta y promotor de sistemas de soluciones de almacenamiento y solar podrían acceder a la ayuda como agrupación de empresa. Claro que sí, ahí no hay límite. En el artículo 5, creo que es de la orden, no hay límite. Lo único que probablemente en las convocatorias se tenga que definir qué hace cada uno. Pero en este caso, además, por la propia filosofía de la agrupación, pues está claro, ¿no?, lo que haría cada uno de ellos. Vale. Federico, gracias, Federico, por estar con nosotros. Muy buena pregunta. ¿Nos podrías recordar cómo se contemplan en estos momentos los cargos y peajes para proyectos de almacenamiento, tanto hibridado o standalone? ¿Están totalmente exentos en todos los casos? Pues esta es una pregunta que excede un poco de la orden, la verdad. Si no recuerdo mal, de alguna cosa que hemos hecho en el pasado, creo que hay una circular de la Comisión Nacional que aclara que las baterías, en lo relativo a los peajes, estarían exentas, si no recuerdo mal. Y en lo relativo a los cargos, pues no recuerdo, creo que también decía que estaba José, exenta. no te esfuerces. Bryce García, que ha hecho el trabajo y ha contestado directamente en la siguiente respuesta. Genial. En standalone, los peajes, los cargos del almacenamiento, tanto cuando verte como cuando carga, están en las circulares, ¿no? Y aquí está, ha puesto la circular. Correcto, esas son las circulares a las que me refiero. Muchísimas gracias, Bryce, de verdad. Patricia Bermejo pregunta,
pero si el dueño de la SPV vende, ¿sería un problema? La es lo que SPV hemos sería la comentado adjudicataria antes. de la ayuda. Sí, parece que sí, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Mínimo se tiene que comunicar y se analizará. Sí, sí. Vale. Es decir, esto sucede en muchos países, ¿eh? Nosotros hemos trabajado en Brasil y en Brasil no puedes vender en 5 años, ¿no? Bueno, es que ya es eso, ¿no? Nicolás, de nuevo, ¿puede participar proyectos que no tengan A y C en general o solo puede faltar la hibridación del permiso de A y C ya existente de la renovable? No, es que es el Si principio yo no lo de he todo. entendido Claro, mal, creo que la norma no lo precisa. claro. Pueden sea, ser es de decir- hibridaciones en instalaciones existentes o nuevas totalmente y por lo tanto que no tengan permiso de acceso y conexión. Eso es. Tal cual está, significaría que puede no tener acceso y conexión cualquier cosa. Es decir, todo, pero a lo mejor alguna convocatoria establece algún requisito en alguna convocatoria en concreto. Pero tal y como está abierto. De todas maneras, insistimos, aquí hay, digamos que dos rangos o tres, ¿no? Y lo digo porque estamos muy cerca de muchos promotores y los promotores hoy, ante esta TED, están pensando, voy a hibridar con lo que ya tengo conectado y operando, ¿de acuerdo? Sea en régimen especial o sea a mercado, porque la conecté hace 1 año y medio, ¿de acuerdo? Segundo escenario, solo voy a pujar o por aquellos proyectos que tengan la autorización administrativa de construcción, aunque no esté construido. Y los terceros que digan, oiga, al menos que tenga la vía para minimizar ese riesgo, porque tengo más control del timing, ¿no? Hoy por hoy, todo lo que no sea, además con los problemas administrativos que hemos tenido, con el colapso que ha generado la fotovoltaica y la eólica, con 144 gigavatios aprobados, claro, es que por tanto, expedientes en trámite, es mucho riesgo en lanzarse Greenfield, o aunque tengas acceso y conexión solamente, ¿no? Piensa que tienes, desde la primera convocatoria, tendrás prácticamente 3 años para conectar, ¿no? Eso significa construir las plantas, conseguir los permisos, financiación, en fin, aquí cada uno es muy libre, ¿eh? Yo os doy input de lo que hoy por hoy el sector tiene en la cabeza, ¿no? Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a ti. Álvaro, hola Álvaro, ¿cómo estás? Si la tramitación de la hibridación debe ser presentada necesariamente por la SPV, que ha gestionado el proyecto renovable original que se va a hibridar, ¿cómo se articularía la solicitud de una ayuda a través de una colaboración de empresas? Joder, esto es para nota, Álvaro. Efectivamente. Aquí tened en cuenta que el Real Decreto de 1183 sí que nos indica que la hibridación, el titular de la hibridación tiene que ser el mismo titular de la instalación, ¿vale? Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta. En ese caso, una colaboración de empresas a lo mejor se podría articular aunque el titular de la instalación fuera la titular de la instalación de generación y simplemente que el resto de beneficiarios lo que hacen es colaborar en la ejecución del proyecto, articulando esa colaboración. Totalmente. O sea, vamos a ver, efectivamente la pregunta es para nota, pero así es, ¿no? Yo creo que el artículo 5 probablemente no es consciente de esto que estás diciendo tú, ¿no? Y que Sabrina te confirma, pero da la suficiente amplitud para que incluso no esté articulado mediante ninguna fórmula jurídica, simplemente sea una agrupación en la que una empresa o una compañía, te dice el propio artículo, actúa como coordinadora, que podría ser la titular, y los demás son, entre comillas, meros subcontratistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tecnólogos o lo que fuere. Entonces, eso sí que sería compatible con esa vinculación a que el titular sea el mismo. Vale. Iñaki nos pregunta, ¿qué pasa si se vende una participación minoritaria del 50%? Bueno, yo esto... creo que habría que esperar, sí. No, esto en teoría, vamos a ver, nuestra recomendación, y esto, como os decíamos, excede del ámbito de la energía porque lo llevamos viendo muchos años, es cualquier cambio de titularidad de un proyecto subvencionado, se pide autorización y punto, y mucho más tranquilo, porque es verdad que por menos del 50% siempre se podría alegar lo que se llama en derecho el cambio de control. Oye, no ha habido cambio de control, por lo tanto no ha habido cambio de titular. Pero yo creo que estas subvenciones que tienen esas condiciones de ejecución tan marcadas, nuestro consejo es que cualquier hipotético cambio con antelación se solicitará autorización a la entidad que lo ha otorgado para tener completa seguridad jurídica.
para nosotros casi siempre en este tipo de situaciones cuando nos consultan este tipo de supuestos hechos, ¿no? Entramos en un proyecto que estaba subvencionado o lo vendemos, lo primero que hacemos es analizar la orden de bases y ver si los aspectos subjetivos se han tenido en cuenta o no para el otorgamiento de la subvención. Entonces, en el momento en que se tienen en cuenta, ya hay un peligro y hay que analizarlo detenidamente y pedir autorización, como dice José. Desde luego, el riesgo es grandísimo. Naturalmente, para analizar ese peligro siempre tenéis a Garrigues y su equipo, ¿no?, a vuestra disposición, ¿no? José, antes de que lo digas tú, lo digo yo. Oye, te lo agradezco, Luis. Hay una última pregunta. ¿Cómo favorece el Real Decreto de Sandboxes al despliegue del almacenamiento? ¿Podríamos dar un ejemplo? Bueno, pues nosotros creemos que lo favorece totalmente, ¿no? Quiero decir, creo que el almacenamiento hoy el día, tal y como está regulado, sobre todo el tema del standalone, ofrece un montón de barreras normativas que precisamente, no sé, creo que se me ocurren pocos proyectos, junto con el hidrógeno y demás, que pudieran tener cabida en los sandboxes, que precisamente lo que tratan es de superar barreras normativas temporal o definitivamente, pues casi siempre temporalmente, con el objeto de verificar la viabilidad de un proyecto y fomentar la modificación de la normativa, ¿no? Bueno, así lo creo yo, Sabrina, ¿no? No, bueno, es que de hecho es así, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que el sandbox regulatorio te permite hacer pruebas técnicas sin tener problemas regulatorios, y otra cosa es que no puedas financiarlo. Entonces, claro, si Correcto. esto ayuda a su vez, esta es una línea, esta te permite utilizar sandboxes también, o sea, esta línea de financiación también para sandboxes, entonces que es algo que hemos pedido repetidas veces al Ministerio. Si eso se confirma, eso va a ser una muy buena noticia, ¿no? Totalmente. Y por último, no sé, bueno, por último, por mi parte, si quisiera, si alguna pregunta más, por favor. En la anterior convocatoria de I+D, de 50 millones, que al final se han otorgado 36 millones, nos sorprendió mucho el modelo de amortización. Es decir, tú solo podías aplicar una amortización equivalente al plazo de duración del PERTE, ¿no? O sea, tenías prácticamente 4 años para amortizar. 4 años o 5 años desde hoy. Pero no aplica desde hoy, aplica desde que te conectas la planta, ¿no? Claro, si tú a un CAPEX, a una potencial subvención, solo te puedes descontar la amortización de 2 o 3 años, al final reducía mucho la subvención, ¿no? Y esto era difícil de gestionar, ¿no? ¿Cómo aceptar? Es decir, que partías de un 45%, se quedaban un 10%. Esto, la diferencia era muy sustancial, ¿no? ¿La TED hace alguna mención a este aspecto o no? No, ¿verdad? No me suena, no lo hemos visto, pero no me suena. Lo revisamos y si es así os lo informamos a todos, pero no nos suena haberlo visto. A mí tampoco me suena, haberlo leído. El anterior estaba en la convocatoria, por lo tanto, quizás habrá que esperar a la convocatoria. Bueno, oye, últimos 2 minutos, ¿alguna pregunta más? Si alguien quiere escribirla o levantar la mano y preguntar alguna cosa. Si no, oye, muchísimas gracias, José, Sabrina, Mateo. Yo creo que nuestro compromiso es hacer muchas cosas y hacerlas siempre con los mejores y con un criterio de máximo rigor y calidad, y seguimos en esta línea muy contentos, y espero que el año que viene nos depare mucho tiempo y muchas acciones para hacer juntos, ¿no? Gracias por vosotros, ha sido un gran año y espero que lo siga siendo el año que viene. Eurico se quiere despedir de vosotros personalmente, así que Eurico, te estamos esperando, que lo sepas, que estás tardando ya, siempre con los puestos administrativos de GALP, a ver si das un golpe en la mesa, hombre, ¿vale? Sí, todos los días. Oye, un abrazo a todos, muchísimas gracias. No sé cuál es la siguiente Open Sessions, pero creo que hasta enero ya no tendremos... Ah, sí, perdonadme, aprovecho para anunciar que vamos a organizar una sesión virtual al CECOEL de Red Eléctrica. El CECOEL es el Centro de Control
de Red Eléctrica y estamos organizando con Red Eléctrica para el mes de enero una visita. Rosalía, veo que estás ahí, o si no te has ido todavía, lo estoy gestionando con vuestro equipo para hacer una sesión virtual para socios, naturalmente, de Epival y que tendrá lugar en enero porque creo que es muy interesante, muy enriquecedora y por lo tanto, oye, vamos a seguir un poco en la línea de hacer contenidos de calidad y qué mejor que Red Eléctrica para hacerlo con su centro de control, que es espectacular. Y único. Creo que lo has pillado, Luis, por segundos. Has mandado el hasta luego justo antes de que empezaras a contarlo. ¿Lo de Rosalía? Sí. Vale, mejor, porque nunca se sabe. Que sea sorpresa, sí. Esa sorpresa. Bueno, gracias a todos. Si no nos vemos o no sabemos nada, oye, nos vemos feliz año y nos vemos en enero. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a todos. Igualmente. Hasta luego. Luego. Gracias. Quedaros un segundo.